Hola, muy buenas. Vamos a ver en este tutorial cómo se trabaja con funciones en PL/SQL. Anteriormente hemos visto cómo se hace con los procedimientos almacenados. La única diferencia que hay entre un procedimiento y una función, básicamente, es que las funciones devuelven algún valor, mientras que los procedimientos no suelen hacerlo, ¿vale? Ambos pueden recibir parámetros de entrada, pero sí es verdad que las funciones suelen devolvernos un valor, sea del tipo de dato que sea. Bien, para trabajar con ellas vamos a empezar utilizando un create o replace function, ¿vale? El nombre de la función, que puede ser lo más característico posible de lo que vaya a ir esta función. En nuestro caso vamos a hacer un ejemplo en el que nos devuelva esta función la cantidad de asistentes que han ido a una conferencia, ¿vale? Pues lo llamaremos count asistentes confe, ¿vale? Esto, como hemos dicho, return un valor y tenemos que indicar solamente el tipo de dato que va a devolver. Como sabemos, tenemos que poner cada vez que creemos una función o un procedimiento almacenado la palabra as, ¿vale? Porque ahí vendrá la definición. Bien, acabará esto con un end y nombre o punto y coma simplemente o el nombre de la función. Aquí lo que tenemos que poner es el begin, que sabemos, antes del begin declararemos lo que nos haga falta, y entre el begin y el end, todas las instrucciones que queremos que se ejecuten. Bien, vamos a crear una pestaña nueva, ¿vale? Para trabajar con las tablas y saber, por no utilizar todo aquí, ¿vale? Vamos a utilizar una pestaña nueva para trabajar con las tablas que necesitamos. Como hemos dicho, vamos a necesitar una sentencia que nos cuente el número de asistentes que han asistido a una determinada conferencia, ¿vale? Pues entonces necesitaremos saber un select, vamos a tener que hacer un count, ¿y de qué tabla? Pues primero, conferencia. Vamos a ver qué hay en la tabla conferencia. Y para ello ejecutamos esta sentencia. Pues tenemos la referencia, el tema de la conferencia, nos interesa sobre todo la referencia, que es el parámetro que nosotros vamos a utilizar aquí, ¿vale? Parámetro, que no lo hemos definido todavía, pero que será referencia, ¿no? Ref confe, lo vamos a llamar así. Este parámetro, este nombre, es de tipo varchar 2, ¿vale? Fijaros, es un tipo de texto, ¿sí? Vale, pues ya sabemos lo que hay en conferencia. Conferencia está unida a la tabla asistentes mediante la tabla asistir, que es una relación, en realidad, muchos a muchos. ¿Y qué hay en la tabla asistir? Pues bien, en la tabla asistir tenemos código del asistente, por ejemplo, este código de este mismo asistente ha asistido a estas 3 conferencias. Pues bien, ref conferencia es la referencia, es la clave ajena a la tabla conferencia, es decir, desde asistir a conferencia está relacionada con este campo. Nos interesa mucho esto porque la tabla conferencia y la tabla asistir tenemos que unirlas por sus campos respectivos. Es decir, la clave primaria de conferencia con ref conferencia, ¿vale? En esta unión, esta asociación, ya estoy comprobando que todos los asistentes han ido a esas conferencias. ¿Nos haría falta también la tabla asistente? Yo quiero contar los asistentes que han ido a una conferencia, pero es que realmente, fijaros, aquí tengo la clave primaria de los asistentes. No quiero saber su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, no. Me interesa solamente cuántos asistentes han ido. Yo puedo contar entonces aquí, por ejemplo, code asistente, ¿vale? De la tabla asistir. Entonces, como no me interesa la tabla asistente, ya damos por finiquitado en el from, conferencia y asistir. Y con esta, ¿vale? Vamos a ejecutar esto a ver lo que nos devuelve. Está claro que nos va a devolver un dato, pero ¿qué dato?
41. 41 que han ido a todas las conferencias, a todas las tablas asistir. No estamos discriminando por qué conferencia, ¿no? Vamos a utilizar entonces el group by, y vamos a decir que queremos saber, además, la referencia, ¿vale? Queremos saber por cada referencia cuántos asistentes han ido. Entonces, agrupo por referencia. Ahora sí, si ejecuto esto, fijaros que ya voy a obtener unos datos que a esta referencia, a esta conferencia, con esa referencia, han asistido 6 personas, a esta 5, 13, 6, 11. A cada una de las conferencias, cuántas personas han asistido, ¿vale? Esto, entonces, es la idea que tenemos de la sentencia que nos tendríamos que llevar a la función que queremos nosotros. Ojo, yo lo que voy a pasar es un parámetro, es decir, voy a pasar una referencia ya directamente. Entonces, esta sentencia me está devolviendo varios registros. ¿Pero es realmente lo que yo quiero en mi función? No. Yo a mi función le voy a pasar un parámetro que sea, por ejemplo, este. Entonces, lo que quiero es que me devuelva un único valor. Cuando le pase este parámetro, quiero que me devuelva este valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta sentencia me viene muy bien para saber cuántos asistentes han ido a cada conferencia. Pero la tendríamos que adaptar. Vamos a copiarla aquí abajo. La tendríamos que adaptar un poco. Primero, para decirle que en vez de un group by, lo que yo quiero es añadir una condición más que sea que la referencia sea igual a una determinada, ¿no? Por ejemplo, seg 1314. ¿Cuántas personas, cuántos asistentes han asistido a esta referencia? Bien, ya no me hace falta saber aquí esto porque ya sé el parámetro que le estoy pasando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Vamos a ejecutar. Y nos devuelve 6. Efectivamente, a la conferencia seg 1314, con la sentencia que tenemos de antes, seg 1314 eran 6. Si este literal lo cambiamos por otra conferencia, sacaríamos, ¿vale? Los de ahí. Entonces, esta es la sentencia que debemos utilizar realmente nosotros en la función. ¿Ven? La copiamos y la traemos aquí. Y bien, ¿la ponemos antes del begin? No. No estamos creando un cursor explícito. Nos va a devolver, fijaros, nos va a devolver un único valor cuando ejecutamos esto. Esto con un simple into, el nombre de una variable, es decir, un cursor implícito, nos va a servir. Por lo tanto, yo voy a poner aquí la sentencia. Vamos, eso sí, a poner una variable antes del begin que se llame v cantidad. Y lo que voy a hacer que sea de tipo number. Y ahora esa variable se la vamos a poner a la instrucción, a la sentencia como into v cantidad. Queremos ya que ese count de asistentes lo introduzca en esa variable. Esto es un cursor implícito, sin más, no hemos tenido que declarar ningún cursor explícito, que es mucho más código, ¿vale? Porque no tenemos que recorrer nada, ¿de acuerdo? Bien, esto ya está si no quitamos ahora el literal. Es decir, el literal lo tenemos que quitar porque cada vez que ejecutemos la función va a ser con un parámetro de entrada diferente. Pues tenemos que poner este nombre del parámetro, ¿de acuerdo? Tenemos que comparar en este igual, ¿vale? Pues bien, poniendo este parámetro aquí, ya solo nos queda decirle que devuelva v cantidad, que nos devuelva ese valor. Y acabamos la función, ¿vale? Así de sencillo. Si esto lo ejecutamos, nos dice la función con este nombre ha sido compilada. ¿Qué significa eso? Que si nos venimos aquí, refrescamos las funciones, tenemos que tener esta función. Y al seleccionar la función, la tenemos aquí, vamos a ejecutarla. Ahora sí, cuando tenemos el nombre de la función, la ejecutamos. Nos va a pedir, fijaros, ya tenemos un parámetro de salida y un parámetro de entrada. Nos vamos al de entrada. Y aquí tenemos que poner, por ejemplo, seg 1314. Ese es el parámetro de entrada de esa referencia. Si yo ejecuto, ¿vale? Vamos a ver lo que nos ha hecho.
El proceso ha terminado, variables de salida, 6. Tenemos que pinchar aquí en variables de salida para comprobar cuál es la salida que ha hecho. ¿De acuerdo? Vamos a otra, teniendo la tabla que teníamos de antes, vamos a elegir otra referencia, por ejemplo, este de programación web, pues, cogemos este valor, y lo vamos a ejecutar en la función. Si ejecutamos con ese valor, variables de salida, pues 13. Si comprobamos aquí, cuando ejecutábamos, ahí han tenido que asistir 13 personas. Efectivamente, la función nos está devolviendo el valor correcto. ¿De acuerdo? Bien, pues solo me queda comentaros una cosilla más, que además de trabajar con SQL Developer, esto se puede hacer perfectamente aquí, ¿vale? Si os fijáis, en el Object Browser tenemos, además de las tablas, tenemos procedimientos, que es el que teníamos antes, y tenemos la función que acabamos de crear. Bien, fijaros, voy a empezar por el procedimiento para indicaros una cosilla rápidamente. Si nosotros queremos ejecutar este procedimiento aquí, ¿vale? Listado asistentes, tenemos que crear el siguiente código. Un begin y un end. Y lo único que tenemos que hacer es listado asistentes, que es como se llama, si no recuerdo mal, listado asistentes. Listado asistentes, y pasábamos como parámetro un empresa. Pues vamos a ver cómo se comportaría aquí. Si yo le paso aquí Big Soft, estoy ejecutando esto desde la interfaz gráfica, ¿vale? De Express Edition. Fijaros, me lo hace exactamente igual. ¿Qué pasaría con la función? Rápidamente, un begin. Difiere un poquito porque la función no podemos poner el nombre de la función directamente y ya está, ¿vale? Vamos a ver la función, que era cantidad asistentes confe. Cant asistentes confe. Y como parámetro le pasábamos por ejemplo, seg 1314. Bien, esto no nos haría nada, puesto que no es un procedimiento, esto nos devuelve, ¿vale? Nos devuelve algo. Entonces, para saber el valor que nos devuelve, pondremos esto, que nos lo saque por pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, sacando esto por pantalla, ya sí que podríamos decir que al ejecutar esto me devuelve 6. ¿Lo veis? Esto es para ejecutar un procedimiento almacenado con la interfaz gráfica de Express Edition y necesitamos un DBMS Output Put Line para esto de aquí, que lo podemos un poco personalizar y decir aquí, pues, el valor de salida es, y concatenar esto, ¿vale? Entonces, dependiendo del parámetro que le pasemos cada vez, nos devolverá un valor u otro. Si a esto lo cambiamos, y cambiamos otro valor, el valor es 6. Si cambiásemos por el de programación como hemos hecho antes, pues sería otro valor, 13, dependiendo. Pues este código sería para ejecutar una función desde la interfaz gráfica, ¿vale? De Express Edition, y este, ¿vale? Sería para ejecutar un procedimiento almacenado desde la interfaz gráfica. Mi recomendación es que trabajéis siempre desde aquí, ¿vale? Mucho más cómodo, más visual, desde SQL Developer, pero bueno, la opción la tenéis vosotros. Un saludo.